Buenos días, jóvenes. Aquí vamos a estudiar ahorita un poquito acerca de las vanguardias del siglo XX. En el arte vamos a enfocarnos principalmente en la pintura, ¿verdad? Esto para cumplir con las actividades propias de este repaso que estamos llevando y, de este programa, pues, ¿no? Que nos pide que estudiemos el arte del siglo XX-XXI. Bueno, vamos a comenzar pues con las vanguardias en el arte. Como les comentaba, que es una vanguardia. Bueno, una vanguardia es, digamos, una reacción que los artistas de finales del siglo XIX, principio del XX, tienen con respecto a las artes canónicas, ¿no? Las artes que estaban en boga o de moda por esos años, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar en el arte del siglo XIX, del romanticismo, ¿verdad? Que se enfocaba mucho más en los sentimientos del ser humano, el sentimiento de libertad, por ejemplo, el sentimiento de nacionalismo, ¿verdad? Entonces, entre otros. Entonces, por ejemplo, el romanticismo pues, fue un movimiento artístico muy importante, de mucha trascendencia, pero que conforme van pasando el siglo, pues va entrando en un estado de decadencia que terminamos viendo con el surgimiento de las vanguardias, por ejemplo, aunque si bien el romanticismo no termina de desaparecer, de hecho pareciera que en la segunda mitad del siglo pasado y en lo que vamos de este siglo XXI, pues pareciera que el romanticismo resurge, ¿verdad? En algunas manifestaciones artísticas, por ejemplo en la literatura y en otras artes, ¿no? Pero en su momento pues se empieza a debilitar, sobre todo por el surgimiento de nuevas corrientes artísticas como es el realismo, por ejemplo, finales del siglo XIX, que se propone pues más que nada retratar o reflejar la realidad tal como el artista la puede apreciar, siendo o el artista tratando de ser fiel a lo que sus sentidos perciben, ¿no? A cómo sus sentidos perciben el mundo. Por ejemplo, el realismo busca exhibir, por ejemplo, o denunciar también, por ejemplo, problemas de la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, del proletariado, ¿no? Como las personas más necesitadas tienen que vender su fuerza de trabajo, ¿verdad? Su energía, su tiempo para producir, eh, producir productos, producir bienes y servicios que finalmente terminaban enriqueciendo a solamente unos pocos, ¿verdad? A unos cuantos. Entonces eso tiene que ver mucho con el realismo. El realismo se preocupa mucho por ello, ¿no? Tanto en la pintura como en la literatura, como en el teatro, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya a finales del siglo XIX, principios del XX, pues empiezan a surgir artistas que de alguna manera podríamos decir van en contra de estos movimientos artísticos, no que estén, no que critiquen o no que estén, que digan que es un arte erróneo o incorrecto o mal hecho el realismo o el romanticismo, no precisamente eso, no, es decir, los artistas siempre reconocen pues todos los elementos estéticos, ¿no? Y comunicativos de esas artes, pero los artistas vanguardistas, los vanguardistas buscan crear cosas nuevas, ¿no? Buscar formas nuevas de, eh, para lograr que el espectador experimente sentimientos, ¿verdad? Es decir, buscan nuevas formas, en pocas palabras, nuevas formas para transmitir ciertos sentimientos, que igual y pueden ser sentimientos parecidos, semejantes al romanticismo o al realismo, pero ellos buscaban otras formas de lograrlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a partir de ahí, bueno, y los vanguardistas, pues, por lo tanto, van rompiendo poco a poco con estos cánones o con estas, digamos, reglas que se seguían en los movimientos del siglo XIX, ¿no? En el arte. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí en la pantalla, ahora sí podemos ver aquí en la pantalla, un ejemplo de pintura fauvista, por ejemplo. El fauvismo es una vanguardia, principalmente en la pintura, ¿verdad? Que se caracteriza porque los trazos pues, suelen ser un poquito más gruesos, las figuras suelen ser un poquito más abocetadas. Por ejemplo, ustedes ven aquí este personaje
¿verdad? Estos personajes pues están un poquito más abocetados, es decir, son trazos más gruesos, son líneas cerradas, abiertas, perdón, eh, o no continuas, que pareciera crear la ilusión de que se trata apenas de un boceto, de un borrador del artista. Sabemos que los artistas, los pintores, crean primero un boceto o un borrador antes de hacer su pintura, ya el resultado final de la pintura. Entonces, estos cuadros fauvistas parecieran un poquito más abocetados. Eh, ¿Con qué intención? Bueno, como les comentaba, tienen la intención de, a partir de estas nuevas formas, eh, provocar en el espectador, en el público, ciertos sentimientos, ciertas reacciones, ¿verdad? Que quizás las artes anteriores no lo habían logrado de esa manera. También por lo mismo emplean colores que se ven como contrastantes, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro vemos una combinación muy interesante de tonalidades frías, por ejemplo, en este tallo de árbol, la mitad de abajo tonalidades frías y la mitad de arriba vemos tonalidades cálidas, ¿sí? Entonces son contrastantes, son muy distintos esos colores que utilizan y pareciera que pues no se matiza mucho en los colores ya de por sí, ¿verdad? Entonces este es un cuadro, se llama El Camino Curvo, El Estanque, y es una obra fauvista. Aquí tenemos otra obra fauvista, que es de las más conocidas, que es la danza de Henri Matisse, el pintor Matisse. Y aquí vemos también claramente estas características que les comentaba del fauvismo, ¿verdad? Por ejemplo, pues encontramos las figuras más abocetadas, como les decía, con trazos más gruesos, líneas más abiertas, ¿verdad? Y el empleo de colores sin matizar, ¿verdad? Como les comentaba, colores contrastantes. En este caso, pues bueno, no se aprecia tanto ese contraste de colores como en el cuadro de arriba, el cuadro que vimos anteriormente, pero pues se nota esa falta de matiz, ¿no?, en los colores. Y esos trazos gruesos, por ejemplo, ¿no? También tenemos otra de las vanguardias del siglo XX, es el cubismo. El cubismo, jóvenes, se da pues, también en Europa, en Francia, en España, con Pablo Picasso, que es el gran maestro del cubismo. Y lo que busca esta vanguardia pues es descomponer la realidad en planos geométricos, pues se llama cubismo, ¿no? Porque pareciera que los cuadros se forman a partir de cubos o de otras figuras geométricas. Y por ejemplo en este cuadro, el que se llama El Portugués, del pintor George Braque, em, vemos justamente eso, ¿no? Cómo la realidad se está fragmentando en pequeñas o en figuras geométricas, parecieran en un principio independientes, pero vemos que cuando ya están juntas forman una figura, ¿verdad? Entonces pareciera como si fueran piezas de rompecabezas geométricas que juntas van formando una imagen de la realidad, ¿verdad? Como ellos lo concebían. Entonces, bueno, esta vanguardia, el cubismo, que vemos otro cuadro, pues también justamente busca que el espectador, que el público se dé cuenta de eso, ¿no? Reflexione acerca de cómo está constituido el universo, ¿no? Cómo está constituido el mundo visible y, por ejemplo, pues nosotros en la vida cotidiana podemos verlo, ¿verdad? Nosotros mismos podemos experimentar como ciertas figuras, por ejemplo, del interior de nuestra casa, ciertos objetos del interior de nuestra casa, mejor dicho, pues están compuestos de figuras geométricas, ¿verdad? Fuera de la casa, en el universo también, el mismo planeta, ¿verdad? Lo entendemos o lo concebimos como una esfera, ¿no? El Sol, los demás astros. Dentro de nuestro planeta, pues vemos las casas, vemos los edificios, vemos, es decir, de alguna manera el ser humano a través del sentido de la vista, pues puede apreciar, puede percibir la importancia de las figuras geométricas, ¿no? o de la geometría, ¿no? Para entender el universo, el ser humano. Entonces, esto es lo que hace, por ejemplo, en este cuadro, la fábrica de Horta de Ebro, Pablo Picasso, ¿verdad? Vemos como los edificios, vemos como las fábricas, incluso las plantas, se compone a partir de ciertas figuras geométricas. Aquí encontramos otro, este es un poquito más complejo, ¿verdad?
se aleja un poquito más de la figura que trata de representar, ¿verdad? Pero sin embargo no tenemos nosotros una idea de lo que se busca reflejar o que se busca expresar en este cuadro. Este cuadro se llama Violín y guitarra de Picasso. Y me paso rápidamente pues al más representativo, al más conocido de todos los cuadros, que es bueno, del cubismo específicamente, que es el Guernica de Pablo Picasso también. Es un cuadro muy grande y es un cuadro que en este caso a través del empleo de los planos geométricos eh, representa, quiere representar un acontecimiento histórico, ¿no? Que es la guerra. Quiere representar ese sentimiento de dramatismo, ¿verdad? Ese sentimiento de terror, ¿verdad? De crueldad, donde el ser humano pues es el lobo del ser humano, ¿no? Donde se derrama sangre, donde se asesina, pero todo esto a través de una realidad geométrica. Continuamos con, bueno, aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Continuamos con el expresionismo. Este es el cuadro más importante, más conocido, digamos, del expresionismo, el grito de Edvard Munch. Y el expresionismo lo que busca en la pintura y en las demás artes donde se conoce el expresionismo, lo que busca pues es más que provocar un placer por la belleza reflejada en un cuadro, por ejemplo, pues busca expresarse estos sentimientos. Es decir, el expresionismo de alguna manera deforma incluso los rostros, deforma las figuras de la realidad con la intención de expresar un sentimiento pues